Hay una imagen que circula por internet que la mayoría de la gente asume que está editada. Una especie de helicóptero con forma de triángulo. 3 rotores gigantes en cada esquina. Como si alguien hubiera soldado 3 aeronaves juntas en un garaje. Parece sacada de un videojuego. Pero no lo es. Esa máquina fue real. Fue diseñada por ingenieros soviéticos. Y por poco se construye. Y no es ni de lejos la más extraña que la humanidad intentó hacer volar. Hoy vamos a ver exactamente esas máquinas, las aeronaves que rompieron las reglas de lo que se supone que puede volar, algunas que funcionaron, otras que fracasaron espectacularmente, y todas que cambiaron la historia de la aviación de maneras que muy poca gente conoce. Empecemos con el Triángulo Soviético. En los años 70, la Unión Soviética tenía un problema enorme. Sus recursos más valiosos, petróleo, gas y carbón, estaban enterrados en lo más profundo de Siberia. En lugares donde los caminos no existían, donde el deshielo primaveral convertía el suelo en un pantano infinito. Los camiones eran inútiles, y entonces alguien en el Buró de Diseño 1000 tuvo una idea que, sobre el papel, era absolutamente genial. Si un rotor no alcanza, pon 3. Así nació el Mi-32, un helicóptero diseñado en 1982 con una estructura triangular gigante, 3 brazos como las puntas de una estrella. Y en cada esquina un par de motores turboshaft de 136, los mismos que impulsaban al Mi-26, el helicóptero de producción más grande del mundo. 6 motores en total. La configuración triangular no era estética, era ingeniería pura. Repartía las cargas de manera uniforme, reducía vibraciones y eliminaba las resonancias peligrosas que plagaban los diseños convencionales. Los ingenieros calculaban que podría levantar 55 toneladas de una sola vez, para mover secciones enteras de fábricas, colocar apoyos de líneas eléctricas, depositar tramos de puentes en lugares donde ninguna rueda podía llegar. El proyecto llegó a las mesas de diseño. Llegó a las conversaciones de los ingenieros, pero nunca llegó a la pista. Demasiado caro, demasiado complejo, y la Unión Soviética tenía problemas más urgentes. El Mi-32 quedó como un fantasma en los archivos, una de las ideas más ambiciosas que la aviación nunca construyó. Y si el Mi-32 era ambicioso, lo que vino del otro lado del mundo fue directamente alucinante. Corre el año 1953. En algún lugar de Alemania Occidental, representantes de la inteligencia británica, de la Real Fuerza Aérea Canadiense y un ingeniero llamado John Frost se reúnen en secreto. El motivo. Un ingeniero alemán afirma haber trabajado en un platillo volador para la Luftwaffe. Según él, la máquina funcionaba generando un colchón de empuje entre su superficie y el suelo para despegar verticalmente. La historia sonaba a ciencia ficción, pero Frost quedó obsesionado. Y cuando John Frost se obsesionaba con algo, las cosas se construían. Su equipo desarrolló en total secreto el VZ-9 Avrocar, un disco metálico de 8 metros de diámetro, 3 turborreactores, que teóricamente podría despegar verticalmente, volar a velocidades supersónicas y pasar desapercibido ante los radares soviéticos. El ejército y la Fuerza Aérea estadounidenses pusieron dinero. Las promesas eran enormes, y entonces llegaron las pruebas de vuelo. El Avrocar no alcanzó Mach 3, ni Mach 1. La velocidad máxima registrada fue de 35 millas por hora, aproximadamente la de una bicicleta bien pedaleada. Pero lo peor fue que la aeronave era completamente inestable en cuanto subía más de 90 centímetros del suelo. Los pilotos describían la experiencia como intentar mantener el equilibrio en una moneda gigante sobre una superficie de jabón. En 1961 el programa fue cancelado. Pero décadas después, los ingenieros que trabajaron en el F-35B reconocieron que los conceptos del Avrocar sembraron ideas que eventualmente funcionaron. No todo fracaso es un callejón sin salida. Y hablando de cosas que sí funcionaron, aunque con un aspecto que parecía imposible. Si alguna vez ves un Sikorsky S-64 Sky Crane volando sobre tu cabeza, tu primer instinto va a ser pensar que le falta algo. Y es que técnicamente tiene razón. Le falta casi todo. Sin fuselaje real, sin pasajeros, sin ninguna superficie que no sea absolutamente necesaria para volar. Lo que queda es una columna vertebral de metal, 2 motores, un rotor y unas patas de aterrizaje que parecen las de un insecto gigante. Ese diseño brutal no fue un accidente. Fue una decisión que cambió para siempre lo que se puede hacer con un helicóptero. La lógica era radical.
Si quieres levantar el máximo peso posible, no gastes ni un gramo en nada que no sea levantar peso. Sin asientos, sin paredes, todo el esfuerzo estructural hacia abajo, hacia la carga que cuelga bajo el fuselaje. El resultado fue una máquina capaz de cargar hasta 9 toneladas y depositarlas con precisión quirúrgica en cimas de montaña, cañones y zonas de desastre donde una carretera era un lujo inexistente. Las versiones civiles de Erickson Air Crane llevan tanques de 10.000 litros de agua para apagar incendios forestales en cuestión de segundos. Cada aeronave de la flota tiene nombre propio: Elvis, The Incredible Hulk, Olga. Y siguen volando hoy en 2026. Más de 6 décadas después de su primer vuelo. Pocas máquinas en la historia de la aviación pueden decir lo mismo, pero si el Sky Crane era una solución ingeniosa a un problema real, el siguiente experimento fue una solución ingeniosa a un problema que nadie tenía todavía. Imagina que estás en el ejército de los Estados Unidos en 1955 y alguien te presenta este plan. En lugar de transportar soldados en helicópteros, ¿qué tal si el soldado simplemente se para sobre una plataforma circular con ventiladores debajo y vuela él solo, sin cabina, sin asiento, sin cinturón de seguridad, solo tú, de pie, con 2 ventiladores entre el suelo y tú? Ese fue el Hiller VZ-1 Pawnee, y alguien lo aprobó con cara completamente seria. El concepto tenía cierta lógica interna: barato, fácil de desplegar, ideal para terreno imposible. En condiciones controladas, el VZ-1 funcionaba. Se elevaba, se desplazaba, respondía a los movimientos del piloto. El problema fue todo lo demás. Cualquier ráfaga de viento lo hacía incontrolable. Y la idea de un soldado volando de pie en medio de un campo de batalla resultó ser menos una ventaja táctica y más un blanco perfecto. El programa fue archivado sin mayores ceremonias. Hoy el VZ-1 vive en los libros de historia como uno de esos inventos que tienen todo el sentido sobre el papel y cero sentido en la realidad. Ahora bien, si hay una máquina en esta lista que merece un premio especial por haber cambiado la historia mientras todo el mundo se reía de su aspecto, esa es la Piasecki HR-Square. A primera vista parece el resultado de un sueño raro. El fuselaje está curvado hacia arriba en ambos extremos, como un plátano gigante de metal con rotores en cada punta. En los años 40, la prensa aeronáutica no tardó en bautizarla: el plátano volador. Pero ese diseño ridículo tenía un propósito brillante. Los helicópteros con 2 rotores tenían un problema grave: las palas podían colisionar entre sí. La solución de Frank Piasecki fue elevar los extremos del fuselaje para que los planos de giro quedaran separados. La curva no era estética, era física aplicada. El HR-Square se convirtió en el primer helicóptero militar en operaciones reales de rescate. Cuando llegaba a zonas inaccesibles para aviones convencionales, estaba redefiniendo lo que un helicóptero podía hacer. Y su legado directo es el CH-47 Chinook, el caballo de batalla de la aviación militar que todavía hoy transporta tropas y equipos pesados en conflictos alrededor del mundo. La próxima vez que veas un Chinook, recuerda que su árbol genealógico lleva la forma de un plátano. Pero no todas las revoluciones llegaron con ese aspecto. Algunas llegaron con forma de electrodoméstico. En algún punto de los años 90, en los laboratorios de Sikorsky, alguien presentó el Cypher 2. La descripción más honesta que se puede dar de este aparato es que parecía un tanque de aire acondicionado con ambiciones. Un cilindro grande con el rotor encerrado completamente dentro del cuerpo, en lugar de expuesto al exterior como en cualquier helicóptero normal. Esa configuración tenía ventajas que los ingenieros llevaban tiempo persiguiendo: mayor seguridad en ambientes cerrados, estabilidad en vuelo estacionario y la posibilidad de operar en entornos urbanos donde un rotor expuesto sería un peligro constante. El Cypher 2 estaba diseñado para reconocimiento sin tripulación, lo que en los años 90 era una idea tan avanzada que el establishment militar no sabía exactamente qué hacer con ella. El programa nunca llegó a producción, pero los conceptos que demostró: vuelo autónomo en entornos complejos, rotores protegidos, estabilidad en ambientes urbanos, aparecieron una y otra vez en los drones militares de las décadas siguientes. El Cypher 2 no ganó ninguna guerra, pero ayudó a diseñar las máquinas que sí lo harían. Y cerramos con la idea más ambiciosa de todas: el vehículo que quería hacer 2 cosas a la vez. Finales de los años 50. El ejército estadounidense busca una manera de dar a sus unidades movilidad total. No solo en carretera, no solo en el aire, las 2 al mismo tiempo. Y así llega el VZ-8 Air Jeep de Piasecki Aircraft.
Un vehículo que podía conducirse por terreno irregular, cruzar pantanos y lodo. Y cuando el suelo se volviera imposible, simplemente despegar. En lugar de rotores convencionales, 2 ventiladores ducted integrados en el cuerpo le daban el aspecto de una plataforma flotante de película de ciencia ficción. Las pruebas fueron más prometedoras de lo esperado. Estabilidad sorprendente. Pilotos impresionados. Pero había un problema sin solución fácil. Era extremadamente ruidoso. En un campo de batalla, eso equivale a llevar un cartel luminoso que anuncia tu posición. Y comparado con los helicópteros ya en servicio, su rendimiento era decepcionante. El programa fue cancelado. Pero la idea de un vehículo que domina tanto el suelo como el aire nunca desapareció. Y los ingenieros de defensa la han perseguido en versiones más modernas desde entonces. Mira la lista que acabamos de recorrer. Un triángulo soviético que nunca voló. Un platillo volador que apenas levantó vuelo. Una grúa aérea que lleva décadas levantando lo imposible. Una plataforma donde un soldado se paraba de pie. Un plátano de metal que dio vida al Chinook. Un cilindro que predijo los drones. Un jeep que quería ser helicóptero. Casi todas fracasaron en algún punto, y sin embargo casi ninguna fue inútil. El Abrocar sembró las ideas del F-35B. El Cypher 2 trazó el camino de los drones militares. El plátano volador engendró al Chinook. El Skycrane sigue volando 60 años después. La lección no es que estas máquinas fracasaron. La lección es que en ingeniería, los fracasos más extraños suelen ser los que más lejos llegan.